Ya comienza un nuevo amanecer. Ya empieza a llegar la luz del sol. Hoy en cada rostro puedo ver el reflejo del amor. Hoy la vida tiene otro sabor. Y en cada mirada me encontré luces de esperanza y de... La motivación es lo que te pone en marcha. El hábito es lo que hace que sigas. Incorporar el estudio a nuestros hábitos diarios es una forma de hacer que los conocimientos queden bien interiorizados. ¿Sabías que de acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017, en el municipio de Heroica Camargo, el 46.49% de la población de 15 años y más tiene educación básica incompleta? Increíble, ¿no? Por lo anterior, la Escuela Octavio García Acevedo ha considerado pertinente que como adolescente conozcas la historia de vida del doctor Ramiro Iglesias Leal, originario de este municipio, quien a pesar de las adversidades que en su infancia y adolescencia vivió, ha logrado destacar como tamaulipeco a nivel mundial. El doctor Ramiro Iglesias Leal nació en el poblado de Santa Rosalía el 25 de octubre de 1925. Residió sus primeros años en el ejido Los López y Nuevo Cadillo, en el municipio de Heroica Camargo. Asistió a la escuela primaria en El Ciprés, lo que ahora forma parte del ejido Los López y Nuevo Cadillo. Concluyó sus primeras letras en la escuela primaria complementaria de Güemes, Tamaulipas. Al concluir su secundaria en 1942, se trasladó al Instituto Politécnico Nacional, donde estudió la preparatoria vocacional para continuar sus estudios de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose en el año de 1955. En 1958 realizó estudios de posgrado y medicina interna en el Hospital de la Charité, París, Francia. En 1960 realizó estudios de cardiología en el Instituto de Cardiología de Londres, Inglaterra, y en el Instituto Nacional de Cardiología de México, Distrito Federal, en el año de 1961 y 1962. Se instruyó en medicina espacial e hizo cursos de la Fuerza Aérea y la NASA. Ha presentado trabajos y conferencias en países como Estados Unidos, España, Líbano, Filipinas, Alemania, Argentina, Colombia, Ecuador, Chipre, Costa Rica y Uruguay. Ha sido partícipe en diversas entrevistas nacionales e internacionales. Es autor de diversos libros como La Ruta hacia el Hombre Cósmico y Cardiología Espacial. Perteneció a la Sociedad Astronómica de México y fue presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias de Vida en el Espacio. Se instalaron en una región de escasos recursos naturales y a donde la prosperidad no es tan fácil de lograr. Mi familia, mi padre, que murió cuando yo apenas tendría quizás 2 años y medio, 3 años, no lo recuerdo. Se dedicó a la agricultura y a la ganadería de pequeña escala. Santa Rosalía, una población en una zona semidesértica. Ese es mi origen. En la edad, así como en el contexto que sea, los padres deben educar transmitiendo valores, comportamientos genuinos, aceptando la diversidad y por sobre todo marchando al ritmo individual que posee cada estudiante. Doctor, su madre, la señora Estefanía Leal Flores, sus hermanos, ¿qué recuerdos tiene de la convivencia con ellos en familia?
Pues yo diría lo que todo mundo debe tener en sus recuerdos de el amor, la protección, el cariño, la preocupación siempre por la seguridad y el bienestar de sus hijos. Mi madre fue una dama muy trabajadora, muy dedicada a nosotros. Tuvimos muchos hermanos, pero ella fue una luchadora, fue alguien que pudo salir adelante sola y después con el apoyo de mis hermanos mayores. Finalmente, por circunstancias de aquel tiempo, fue miembro de un ejido, el ejido Alivio, ya en el municipio, en la parte del municipio de Camargo, a donde las tierras contaban con recursos para la agricultura mucho mejores que los que teníamos en Santa Rosalía. Ya fue una zona de riego con la presa sobre el río San Juan, denominada Marte de Gómez, y ya fue en esa etapa en la que contamos con, pues ya con una situación mucho más fácil de sobrevivir e incluso con la oportunidad ya de superación intelectual. Sin lugar a dudas, el impulso que le dio su madre y sus hermanos a sus estudios. Así es, lo recuerdo vivamente. Y es que cualquier madre o padre puede hacer la mayor diferencia en el éxito académico de su hijo o hija, a pesar de su situación, origen o educación. El ciclo primario los hice en una pequeña aldea, una población denominada El Ciprés, territorio que después fue incluido en el ejido El Cadillo, a donde finalmente terminé pues el ciclo primario que había en aquel tiempo, que era hasta el cuarto año. Un día habitual, pues es asearse muy bien, llevar sus pies muy limpios. No se usaban zapatos ni huarache en aquel tiempo, pero exigían los maestros el aseo pulcro, realmente personal, de pies, de manos, de cuerpo, de y yo siempre vi con mucho interés la enseñanza desde los primeros días que me enfrenté con esa situación. Yo ingresé a los 7 años, quizás 7 años y medio de edad, al primer año. Antes no se conocía lo que era el kinder y preprimaria y estas cosas. Se entraba a primaria del ciclo y de ahí hasta el cuarto año, que no había más en las escuelas rurales, yo diría en todo el país. Y esto, recuerdo vivamente también el hecho de que cada nueva enseñanza me producía mucha satisfacción y sentía, incluso soñaba esas mismas las noches correspondientes a esas enseñanzas, brotaban en mis sueños de una manera pues mucho más completa los escenarios de los que nos contaban. Y entonces frecuentemente después de una clase del maestro Novedosa se traducía en un sueño fantástico. Yo creo que eso fue lo que me hizo pensar desde muy pequeño en viajar
el conocer tierras lejanas y a donde ir a conocer cosas que solo escuchaba en las conversaciones o en las primeras emisiones de radio que escuchábamos de la famosa estación de radio, la XEW. Quiero también mencionar aquí un hecho que me marcó la vida. En la escuela primaria, cuando cursaba ese nivel, estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces en el radio, en el Ciprés, en la casa de un venerable varón, don Fernando García, escuchábamos por un rato en la noche temprano las noticias. Y en las noticias se mencionaba la capital de la república del país donde se generaba la noticia. Recuerdo muy bien, hasta ahora, que cuando mencionaban la ciudad de París, tenía un fondo musical muy hermoso, muy bonito. Y entonces fueron los primeros sueños en aquel entonces de tierras distantes, lejanas, mundos desconocidos para nosotros. Fue justamente la ciudad de París. Se me quedó muy grabado porque además decía, iba acompañado de una música muy bella, muy linda. Particular. Curiosamente, una de las etapas de mi posgrado fue justamente la ciudad de París. Un pedagogo italiano dijo, una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basado en la idea de que todos son iguales, sino de que todos son diferentes. Bueno, yo viví la primera infancia, por decir, en Santa Rosalía. En esos lugares, y en aquel tiempo, el escenario era muy limitado, muy pobre, una vegetación menor y una fauna y flora muy escasa. Pues lo que más recuerdo que me impactaba eran los fenómenos naturales, el viento, la lluvia, la fuerza brutal de las tempestades, los bellísimos amaneceres y los prolongados crepúsculos, la armonía incomparable de los trinos de las aves del campo. Eso hasta este momento lo sigo disfrutando. Y en fin, sobre todas las cosas, el esplendor de los cielos estrellados de mi tierra natal. Es algo realmente insuperable. El firmamento en una noche sin luna, en una noche oscura, es algo que no tiene comparación con ningún otro escenario tan portentoso como es contemplar un cielo estrellado con una de las aspas de la galaxia, uno de los brazos de la galaxia, Vía Láctea, que es lo que conocemos en el campo como Vía de Santiago. Esa no es otra cosa más que uno de los brazos de la galaxia Vía Láctea a la que pertenece. Esos fueron los escenarios en términos generales de mi infancia. Por supuesto, con mi limitación de todo lo que la civilización no había llegado a ese sitio. Un futuro brillante es posible si comienzas a hacer las cosas adecuadamente.
Divide las grandes metas en pequeños objetivos. Así aumentarán tu autoconfianza y sabrás que vas avanzando por el camino correcto. Doctor, usted cursó durante 3 años consecutivos el 4º grado de primaria. Durante este tiempo, ¿qué lo impulsó para seguir estudiando y no, hasta cierta manera, podría decirse, desanimarse? Yo estaba cursando ya el primer semestre, o la parte inicial, por tercera vez el 4º año de primaria, porque no había más en las comunidades rurales. Ya en la cabecera municipal en Camargo ya existía el ciclo completo, 5º y 6º año. Pero desde esa comunidad, Santa Rosalía, a Camargo, era una distancia, es una distancia considerable, hasta ahora mismo. Entonces, no había otra cosa en que entretenerse en esa edad. Y bueno, como a mí siempre me gustó saber, conocer, estudiar, pues seguía en la escuela por no tener, decía, otra cosa que hacer, pero yo lo seguía disfrutando en todo momento. Pero circunstancialmente, el entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, hizo un último recorrido para supervisar las obras de la presa sobre el río San Juan, en el municipio de Camargo, que ahora se denomina Ingeniero Marte R. Gómez, un gran tamaulipeco y un gran mexicano. Y se me ocurrió, y sin consultar a nadie, y en forma de escapada, me fui a Ciudad Camargo, ahora ya del Ejido, que ya estaba más cerca de la población, y juzgué posible que el presidente de la República, que en aquel momento me impulsaba confianza y la certeza y la seguridad de que me escucharía, porque lo veía yo atender a todo mundo. Entonces fui uno de los que lo entrevistó y le expliqué mi situación. Pertenezco a un ejido vecino de esta población y estoy en esta situación. Estoy repitiendo por tercera vez el año escolar, el 4º año. Deseo seguir estudiando. Y entonces él, recuerdo muy bien, puso su mano en mi hombro y me dijo: ¿de veras quieres estudiar? Así es. ¿Qué quieres ser en la vida? Yo quiero ser ingeniero agrónomo. Alguna pregunta más me hizo y entonces, sin más, llamó a uno de sus ayudantes e hizo venir al inspector escolar de aquel momento, don Guillermo de Alba, como se llama. En aquel momento era el inspector escolar. Dio algunas instrucciones al inspector y a alguna otra persona. Y me dijo, ya, ya cuando dio esas instrucciones, me dijo: pronto van a venir por ti, pronto te van a decir a dónde puedes seguir estudiando. Ahí me despedí de él. En eso había una orquesta muy alegre en aquel momento. Y sobre esas notas me despedí del presidente y él, pues, con una actitud de paterna casi y de un hombre generoso, me despedí de él. En efecto, una semana después se me dijo: ya
puede transportar a este joven o a este niño a la Escuela Normal Rural de Tamatán, Tamaulipas. En aquel tiempo todavía se llamaba Escuela Regional Campesina. Después, años después, tomó el nombre de Normal Rural, pero a mí me tocó esa parte. Y así fue. Solo que en Tamatán estaban de vacaciones, ya en aquel tiempo yo creo que era junio o agosto, cuando julio y agosto eran las vacaciones. Pero bueno, me depositaron ahí con todas las atenciones. Había algunos jóvenes allí que estaban de guardia, algunos maestros, en fin, seguía un poco la actividad artística y deportiva y demás. Entonces, pues la verdad casi que desde ese momento me sentí parte de ese centro escolar tan querido y venerable para nosotros. Posteriormente se llamó Escuela Normal Rural Lauro Aguirre. Esa fue la forma en que del Ejido me transporté a un lugar que ya para entonces se contaba con todos los adelantos de la civilización. O sea, había electricidad, teléfono, se cocinaba ya con gas, en fin, cambios muy notables, ¿verdad? Muy distintos, que ya lo incorporan a uno a los beneficios de la civilización. La superación es la determinación, voluntad y compromiso por superarse en la vida y lograr grandes objetivos. Quien posee el deseo de superación es capaz de sobreponerse a todo tipo de circunstancias adversas. Yo ya contemplé la vida de una manera mucho más amplia y puedo decir que ese fue uno de los momentos que marcaron mi vida, porque Tamatán me ofreció la posibilidad de asomarme a un campo más amplio de la ciencia, de la cultura, de la civilización. Creo que yo fui otro cuando regresé a mi hogar después de haber pasado en Tamatán 1 o 2 años. Ya sentí que mi percepción de la vida, del mundo, ya era otra cosa. Ya me familiarizaba con el conocimiento de los principios de la física, de la biología, de la política, etc. Entonces, esa parte, ese momento de la evolución de mi vida fue muy importante y yo siento que es uno de los momentos cumbres en mi vida para poder concebir otras ideas, otros propósitos y otros planes que me llevaron a una superación posterior. Aquel joven nunca imaginaría que dejar atrás aquella comunidad ejidal sería solo el comienzo de un camino lleno de sueños, metas y aprendizajes. Fueron su constancia y perseverancia lo que llevaría a Ramiro Iglesias Leal por el camino del éxito académico y posteriormente profesional. Doctor, usted menciona en algunas de sus entrevistas a su maestro de primaria, profesor Tomás Peña Rodríguez. ¿Qué nos puede platicar sobre él? Un gran maestro, egresado precisamente de Tamatán.
Pero en aquel momento la Unión Soviética ya había consolidado su situación política, ya era una nación o un grupo de naciones consolidado, y las ideas socialistas habían ya permeado la mayor parte de la humanidad. El maestro Tomás Peña Rodríguez fue un socialista de corazón, nos enseñó cantos revolucionarios de la Internacional y La hoz y el martillo, y unos poemas de gran contenido político, social, etc. Sin lugar a dudas, la inspiración es una herramienta para motivar al estudiante a trabajar en sus retos, conectarse con otros y aprovechar talentos, proponer cambios, mejorar formas de aprendizaje. No perder de vista los ideales fue fundamental en lograr alcanzar las metas para el doctor Ramiro Iglesias Leal. Enfermó y sufrimos mucho ese episodio de su enfermedad y la muerte posterior a tan temprana edad. Quizás eso también influyó de alguna manera para inclinarme por esta especialidad. Queda puesto en práctica ahora, pero en el espacio. El deseo de llegar a ser cardiólogo lo llevó a invertir altas dosis de sacrificio y empeño, lo cual lo llevaría a la cúspide de su carrera. Después de su invitación a la NASA, ¿se podría decir que hay un antes y un después para el doctor Ramiro Iglesias Leal? Bueno, es otro momento que marcó mi vida, precisamente, el haber llegado a la NASA. Marcó mi vida la primera etapa, Tamatá. Volvió a marcar mi vida mi estancia en la Universidad de París, a donde, por gestiones de don Marte Rebol, yo conseguí una beca de estudio en la Sorbona, la famosa y legendaria Universidad de París. Allí estuve 2 años y 1 año en Inglaterra. Entonces, el segundo episodio que siento que marcó mi vida fue la llegada a París y mi estancia en esa nación, Francia. Y la tercera es lo que me acabo de mencionar, la NASA. Básicamente, yo llegué al estudio de la medicina aeronáutica y espacial por circunstancia, no lo busqué. Me llegó y reiteradamente 3 veces el destino tocó a mi suerte para que yo me ubicara finalmente en esa área del conocimiento humano. El destino, pero sobre todo su preparación académica y su tenacidad, le abrieron caminos inesperados y logró ser partícipe de inimaginables acontecimientos. Y el día 24 de diciembre de 1968, a las 11:20 de la mañana, se nos dijo, se va a empezar a recibir el primer electrocardiograma enviado desde órbita lunar del astronauta William Anders. Prepárense, porque en 5 o 10 minutos estaremos recibiendo ese primer registro médico desde 386,000 kilómetros de distancia. Se me dijo entonces, doctor, usted es cardiólogo, háganos favor de sentarse frente a la consola a donde se va a recibir
un electrocardiograma, el electrocardiograma por primera vez desde esas distancias, y queremos que nos lo interprete, lo reciba, lo interprete y nos informe qué alteraciones tiene. Lo contemplé de inmediato y es un trazo normal con signos que llamamos los cardiólogos de vagotonía, parasimpaticotonía, suena así, ¿no? Pero en realidad es un trazo normal con una morfología del trazo que da la presencia del ser humano en el espacio. En ausencia de gravedad, el electrocardiograma cambia, pero cambia como, como un cambio, como una respuesta a un ámbito distinto al terrestre, pero sigue siendo un trazo normal. Bueno, esa fue mi interpretación. Fue así como un mexicano y tamaulipeco interpretara el primer electrocardiograma desde órbita lunar. Gracias a su gran trayectoria, el doctor Ramiro Iglesias Leal ha sido galardonado y reconocido a nivel mundial. Es así como este destacado ser humano, mexicano, tamaulipeco y camarguense es ejemplo para esta y futuras generaciones.